Agua. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas agua? Nuestra vida y toda la vida que conocemos viene del agua. Nuestro planeta en su mayoría es agua. Nuestro cuerpo en mayor cantidad es agua. Las vertientes, los ríos, los nevados, el mar fluyen. Pero, ¿y si te digo que el agua no es un recurso inagotable? Que a pesar de que nuestro planeta se ve azul, este líquido vital está siendo contaminado y se vuelve cada vez más escaso para más personas. Entonces, ¿a qué te suena? Regálate un momento y presta atención a este capítulo, que vamos a conversar sobre el agua y lo importante que es cuidarla. Soy Belén Vallejo, experta en sostenibilidad con enfoque en recursos hídricos, y hoy seré la host que te acompañará por este camino del agua. Vamos a escuchar por qué este recurso y su conservación es tan importante para nuestra vida y el planeta, y lo negativo que resulta contaminar y desperdiciar agua. Como hemos mencionado, los seres humanos y nuestras actividades, como la agricultura y ganadería abusiva, las ciudades sin responsabilidad ambiental, la tala de árboles, la minería ilegal y muchas más, tienen efectos directos en el cambio climático. Siendo el agua el primer recurso en el que se observan los efectos del cambio climático y siendo el recurso que necesitamos para vivir, es vital un episodio sobre el agua. Entonces empecemos con una pregunta. ¿Sabes de dónde viene el agua que tomas en tu ciudad? El agua que consumimos en las ciudades viene principalmente de los páramos, en su gran mayoría. Entonces los páramos son estos ecosistemas que almacenan toda esta humedad en estos suelos y esta vegetación que actúa como esponja. Captan la humedad y luego la sueltan poco a poco y forman las lagunas, los ríos, de los cuales viene el agua que consumimos aquí en las ciudades de la cordillera de los Andes, como son Quito, ¿no es cierto?, Tulcán, Ibarra, Cuenca, Riobamba. Todas estas ciudades dependemos, o nuestra agua depende mucho del páramo. En otras ciudades que están a menor altitud, a los dos lados de la cordillera, el agua viene mucho de ríos pequeños, también agua subterránea. En la costa, en muchos sitios, el agua viene de agua subterránea. Ella es Blanca Ríos, ecóloga acuática, profesora de la Universidad de las Américas y miembro de la Red de Mujeres por el Agua Ecuador. Hola, mi nombre es Blanca Ríos Touma, soy ecóloga acuática, me dedico a estudiar ríos, principalmente ríos andinos. Mi objeto de estudio son los ecosistemas acuáticos, las cuencas hidrográficas, cómo las actividades humanas afectan a los ríos, cómo las acciones humanas afectan a la biodiversidad, al funcionamiento y asimismo qué acciones son las más efectivas para restablecer la biodiversidad y las funciones de estos ecosistemas. Uno a veces cuando piensa en cambio climático piensa como solo en sequía, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el cambio climático acarrea estos cambios abruptos, ¿no es cierto?, como los que hemos vivido este año en el Ecuador, de este incremento, por ejemplo, de lluvia, que hace que haya muchos deslaves, muchos deslizamientos, y como estamos en una zona geológicamente joven de suelos inestables, ocasionan este tipo de eventos. Pero por otro lado está el cambio del uso del suelo, ¿no es cierto?, la conversión de la vegetación natural a cultivos, carreteras, minas, áreas de ganadería, que cada vez aumenta y aumenta más. Y esto hace que todos los eventos de cambio climático, que a su vez son generados por este cambio de uso de suelo y la quema de combustibles fósiles, etcétera, sean más intensos todavía. Hemos hablado de las causas del cambio climático en Medio Verde y sabemos que el agua también se ve afectada por este. Y aquí puntualizo lo que dice Blanca: el abuso de los suelos, ya sea por tala, por agricultura, por construcción de casas o edificios, ha acelerado el cambio climático. Pero ¿no íbamos a hablar sobre el agua? ¿Por qué hablamos del suelo? Pues porque todo está interconectado e integrado. El agua tiene un ciclo y el suelo es un elemento sumamente clave de dicho ciclo.
El suelo capta el agua y la filtra para que vaya limpia a los ríos, de los cuales consumimos el agua. Por esto, para que nosotros tengamos agua, necesitamos darle un uso consciente y sostenible al suelo. La deforestación más grande es por ganadería, y esta ganadería elimina la vegetación de ribera. La vegetación de la ribera son todas las plantas que crecen al lado de los ríos, y su presencia es muy importante porque primero los nutrientes que le entran al río de forma natural son de esta ribera, pero en temas de prevención, esta vegetación de ribera retiene muchos contaminantes, como son, por ejemplo, las heces fecales, la caca de la vaca, y en su ausencia, todos estos contaminantes provenientes de la caca de las vacas, etcétera, con eventos de lluvia, ¿no es cierto?, vienen por escorrentía superficial directamente al río. Entonces son muchas acciones de manejo que hay que incorporar, por ejemplo, en zonas ganaderas, respetar el área de ribera, sacar agua con abrevaderos para que las vacas no entren al río, como es la práctica más común, generar todo un sistema de protección de zonas de ribera. Claro que necesitamos de comida y también necesitamos de casas para vivir, pero es el abuso y la falta de procesos sostenibles el problema. ¿Somos muchos humanos? Sí, pero hay buenas prácticas que toman en consideración a futuras generaciones, prácticas más sostenibles. De los últimos datos que yo tengo conocimiento, solo se trata el 8% de las aguas residuales en el país y el 92% se botan sin ningún tratamiento a los ríos o lagunas o ecosistemas acuáticos. Él es Miguel Torske, es uno de los coordinadores de Yakunina, una empresa que se dedica a la educación e implementación de la permacultura. Bueno, mi nombre es Miguel Torske, yo estudié permacultura y he investigado muchos años del tema de la permacultura. La permacultura quiere decir cultura permanente. ¿Pero qué es permacultura? Es un método de diseño, digamos, es un método de diseño de un asentamiento humano. Entonces la idea es que se piense holísticamente en este asentamiento. Este asentamiento puede ser una casa, una comunidad, una ecoaldea, un pueblo, ¿sí? Entonces la idea con la permacultura es pensar holísticamente en el diseño de este asentamiento. Entonces, es como que haces un análisis a profundidad del paisaje, la topografía, del suelo, del agua, y en el proceso de diseño sí se toman en cuenta muchos factores como el tema del agua, de las construcciones, y en realidad se busca también que exista una sinergia entre todos los elementos del diseño. Más adelante profundizaremos en cómo la permacultura nos puede permitir tratar el agua, pero ahora quédense con el dato de Miguel. El problema es que al construir o utilizar un espacio no pensamos en cómo vamos a tratar el agua, cómo alteramos su ciclo o cómo interrumpimos o contaminamos su flujo natural. Para que el agua regrese en buen estado, los ecosistemas naturales siempre son parte del ciclo del agua, y el ciclo del agua se cierra de una forma orgánica, natural, en un ecosistema sano, ¿no? Entonces, todo el agua, por ejemplo, que llega a la ciudad, viene del páramo, en su gran mayoría en Quito, y ahora cada vez más el agua que llega a Quito llega de la estribación oriental. Muchos del agua potable que llega a Quito son en realidad ríos que se deberían haber ido a la Amazonía. Entonces está interceptada toda la vertiente oriental por la demanda enorme de agua que tiene Quito, y eso que Quito es una ciudad pequeña, ¿no? En el caso de la ciudad de Quito, por ejemplo, nosotros estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar y solo depuramos entre un 2 y un 3% del agua residual. Y desde aquí, desde los 2.800 metros, mandamos toda nuestra agua residual por la cuenca, por el Machangar, el San Pedro, el Guayabamba y el Esmeraldas al Océano Pacífico. Entonces, es un problema enorme el tema de tratamiento de aguas residuales, que sumado al mal manejo del territorio, ¿no es cierto?, aumenta la contaminación del agua. Ese es el ciclo que estamos interrumpiendo. Imagina qué pasa con un río que debía llegar al Amazonas o al mar y de repente metes una gran ciudad en medio de su curso. Esta ciudad contamina el agua del flujo del río. El resto de la vida que está en los siguientes puntos se va a ver afectada. Recordemos, no solo las ciudades contaminan, sino cualquier uso abusivo del suelo, como pueden ser también la agricultura, ganadería e industria.
Ahora vamos a un corte y después volvemos con ejemplos de lo que se está haciendo para cuidar este recurso vital. Medio Verde es un podcast que te presenta soluciones prácticas para mitigar el cambio climático. En cada episodio hablamos de un área o industria importante y te presentamos una serie de acciones que puedes empezar a tomar para ayudar a nuestro planeta desde tu realidad. Si quieres más información o quieres contactarte con nuestras expertas o entrevistados, escríbenos a nuestras redes sociales, @medioverde.podcast. Comparte también este podcast con personas que creas que pueden sumarse. Y si conoces empresas, personas u organizaciones que están haciendo cosas buenas por nuestro planeta, cuéntanos. Podemos compartir su historia en Medio Verde. Lo escucharemos más adelante, pero los productos con los que limpiamos nuestro hogar tienen un gran efecto sobre el agua. Es por esto que Medio Verde y Hogar Verde se unen para darte un descuento en la compra de productos de limpieza biodegradables. Utiliza el código Verde Sostenibilidad y recibe un 15% de descuento en tu compra en la página web de Hogar Verde, www.hogarverde-ec.com. El agua se está desperdiciando y estamos perjudicando el ciclo del agua. Pero, ¿qué podemos hacer? Durante otros capítulos hemos hablado sobre el problema de la desconexión. En las ciudades, donde se consume la mayor cantidad de recursos, sentimos mucha desconexión con el río, con el páramo, con el agua. Claro que consumimos todos los productos que vienen del campo, pero no conocemos de dónde vienen o cómo los extraemos. Y el desconocimiento causa quemiportismo. José Romero, coordinador de Mosaicos de Naturaleza y Cultura Internacional, reconoce que esta desconexión es un problema, pero sobre todo resalta lo importante de fomentar una relación campo-ciudad. Nosotros tenemos que ser conscientes de que las personas que habitan en esas zonas donde se produce el agua necesitan de alternativas para poder sobrevivir. Entonces, ahí es donde entra la colaboración nuestra como ciudadanos. Nosotros tenemos que ser corresponsables del manejo de esas áreas. Entonces, por ejemplo, nosotros todos pagamos un impuesto IVA, ¿no es cierto?, el 12% por nuestras compras, y con eso contribuimos a que el Estado sostenga todo el aparataje. Deberíamos tener algo parecido. De hecho, muchas ciudades ya lo tienen. Muchas ciudades ya lo tienen, que tienen una tasa ambiental que lo pagamos con el agua, que si nos unimos todos, 50 centavos se vuelven miles de dólares, y eso contribuye a que sea el municipio, la empresa de agua, que comience a trabajar con la gente en esa zona que produce el agua, bien adquiriendo las propiedades para que esas se dediquen exclusivamente a bosque, bien financiándoles proyectos que no alteren el ecosistema, que vaya acorde con esa zona que produce agua. La acción política definitivamente importa. Yo conozco más de cerca lo que pasa acá en el sur, porque, por ejemplo, municipios como Loja, como Catamayo, Zamora, Espíndola, Quilanga, Macará, Puyango, ya tienen establecido un pago junto con la tarifa del agua. Es decir, si un ciudadano paga $2, $3, $5 al mes por la tarifa del agua en su facturación, el municipio ha impuesto una tasa que va entre 5 a 10 centavos por cada metro cúbico. Entonces terminan pagando 50, 70 centavos al mes, que juntado entre todos ya comienzan a formar un fondo considerable que al municipio le está permitiendo intervenir las fuentes de agua. Con este aporte ciudadano, el municipio logró comprar el 90% del territorio. Entonces, ¿qué significa eso? Que el municipio empezó a reforestar las áreas que estaban degradadas, y las áreas de bosque comenzaron a recuperarse aún más. Entonces, el agua inmediatamente, la calidad mejoró considerablemente, ya no había presencia de coliformes fecales ni agentes contaminantes, y eso hace que el municipio, en cambio, comience a ahorrarse recursos, porque ya no necesita tantos productos químicos para esa agua volverla potable, porque ya viene desde la fuente, vienen buenas características. En otros capítulos también hemos destacado lo importante que es pronunciar nuestros intereses.
Si como ciudadanos pedimos y exigimos a nuestros servidores públicos que tomen acciones, las cosas van a poder suceder. Y claro, para poder insistir hay que saber cuál es el problema. Por eso este podcast. Amenazas en la actividad humana, que es la que podemos controlar más fácilmente, pero también es muy difícil controlar, ¿no es cierto? Las montañas están siendo, por años, inclusive desde antes de la conquista española, tenían presión del ser humano, una presión fuerte. Y con el transcurso del desarrollo de las ciudades, estas montañas y el aumento de la población tienen la presión para el desarrollo, entre comillas, carreteras, expansión de la frontera agrícola, quemas de los páramos, alteración de los humedales de turbera, casi cualquier actividad humana que altera las fuentes hídricas. Él es Eduardo Toral, secretario técnico del Fondo de Agua para la Conservación de la Cuenca del Río Paute, FONAPA, quien también nos deja algunas recomendaciones. La inversión en el área ambiental debería ser una prioridad de cualquier empresa, municipio, empresa de agua potable o cualquier institución. Y por eso creo que estamos en donde estamos. Estamos en el 2022, hablando de una emergencia en la que si no cambiamos nuestros hábitos, estaremos en riesgo hasta el 2050. Entonces, este manejo sostenible del agua es involucrar todo este conjunto, el uso adecuado de los recursos para invertirlos o reinvertirlos en estas actividades, involucrar a la universidad, en la casa, por ejemplo, ahorrar el agua, comprar llaves que te permitan que no salga un chorro tan fuerte con la presión adecuada porque no necesitas tanta agua, ahorrando en las lavadas, no lavar el carro con la manguera. Los cambios chiquitos importan. Cuando te digan, pero ¿de qué sirve que tú hagas eso si nadie más lo hace? Invítalos a escuchar este episodio. Muéstrales que hay individuos, organizaciones, empresas y actores públicos que están trabajando por hacer cambios positivos y los resultados se evidencian. Invita a esa persona a que también se involucre. Ahora, Blanca Ríos, PhD en Ecología, nos comparte varias acciones que podemos realizar en nuestro día a día. Como ciudadanos, como consumidores, una cosa que podemos hacer es reducir nuestro consumo de agua, reducir la cantidad de tóxicos que usamos, por ejemplo, tratar de usar jabones biodegradables. Uno de los grandes desafíos que tienen las plantas depuradoras de agua es que no logran limpiar todos estos jabones cuando no son biodegradables. Entonces, sí podemos nosotros mismos tener la opción de comprar mejores productos. El consumidor puede cambiar la forma de producir si dejamos de comprar cosas que sean tóxicas, porque si son tóxicas para nosotros, son tóxicos para todos los seres vivos, y entonces también son difíciles de limpiar cuando llegan a las plantas de tratamiento de agua. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, no echar aceites por la cañería, hacer un correcto manejo de la basura, por ejemplo, unirse a todas las iniciativas de compostaje, ya sea desde nuestras casas, como contactar con estos grupos, empresas que se encargan de recoger los residuos orgánicos de las casas, reducir todo lo que no se pueda reciclar de alguna forma, reducir los plásticos. En los ríos de Quito tenemos concentraciones de microplásticos enormes en el agua. Entonces es un cambio de nuestra cultura de consumo, tener la conciencia de que todo aquello que compramos luego de ser usado tiene que ir a algún sitio. Entonces reusar todo lo que se pueda reducir. De las R's, la más importante es la de la reducción, porque toda la fabricación de todo elemento, desde la comida hasta cualquier electrodoméstico, artefacto, etcétera, consume agua. Entonces tenemos que ser conscientes que todo el ciclo de producción consume agua, y nuestro ciclo, cuando ya desechamos las cosas, también consume y contamina el agua. Todo está conectado, por eso tú importas, tus acciones importan, la industria en la que trabajas importa y los productos que compras también. Hay varios ejemplos de ciudadanos que al ver que nuestro planeta nos necesita han empezado iniciativas o empresas de productos sostenibles para tomar acción. Hogar Verde, por ejemplo, produce jabones biodegradables para que puedas limpiar tus platos y casas sin contaminar tu espacio y el agua. Andrea Torres, una de sus cofundadoras, nos cuenta un poco más.
Nuestra empresa familiar fabrica productos con enzimas biodegradables, distribuidos en envases retornables, que te permiten llevar un estilo de vida más consciente con tu cuerpo, hogar y nuestro hogar más grande, el planeta Tierra. Y el rol de las grandes empresas privadas es vital. Existen grandes empresas que están conscientes de su impacto y están tomando acción. Yo creo que hay dos líneas de acción dentro de las empresas privadas en lo diverso que puede ser su ámbito, desde producción, desde un servicio, desde un tema pecuario, transformación de productos. Siempre nos vamos a ver casa adentro primero y de ahí casa afuera, ver con quién más actuamos. En ninguna de las dos formas puede ser solo un rol muy individual, muy unitario, muy solo. Si quieres hacer algo puertas adentro, involucrarás a tu core de negocio, a tu equipo de producción, a tu equipo de transformación de operaciones y esta persona, porque a veces se cree que es solo muy específico el rol ambiental. El rol ambiental propone, pero quienes permiten que la magia, los cambios, las transformaciones sucedan son las áreas que hacen uso del recurso hídrico. Entonces te pongo ejemplos, proyectos de reducción de consumo, proyectos de recuperación de agua, cambios de infraestructura, desde lo más sencillo, pensemos en grifos en centros comerciales que se cierran y que temporizaron bien. Esos temas sencillos podrían nacer del encargado de sostenibilidad, pero va desde vender la idea y la ejecución de otras áreas. Eso internamente. Siempre buscando alianzas y colaboración. Ella es Lorena Luna, jefa de gestión ambiental y sostenibilidad en Tesalia CBC. Mi nombre es Lorena Luna Velázquez, soy jefe de gestión ambiental y sostenibilidad en Tesalia CBC desde hace ya cerca de 7 años. De los últimos proyectos que hemos hecho, en el caso de la fábrica en la ciudad de Guayaquil, hicimos un proceso de recuperación de agua de ósmosis inversa. Aquí estoy siendo muy técnica, muy específica de nuestro proceso, pero lo que te quiero contar es que para que lleguemos a un agua purificada o a productos como nuestras bebidas carbonatadas y envasadas que tenemos, hay diversos procesos y tratamientos. Uno de ellos, de hecho de los primeros, es la ósmosis, y de eso naturalmente siempre hay una depuración de agua que sale cargada de, podemos decir, sólidos o diversos materiales que no entran al proceso. ¿Qué hicimos nosotros? Un proyecto para dentro de esa agua aplicarle tratamientos posteriores para poder usarla en otros servicios, otras áreas, no para producción, sino por ejemplo para equipos de refrigeración, para sistemas de limpieza, de servicios generales, incluso en áreas donde pudiera servir para riego. Ese es uno de los ejemplos más cercanos que tenemos de recuperación de agua. También hemos hecho unos pininos o unas intenciones de evaluación de proyectos de captación de agua lluvia en diversos espacios. Imagínate una medida tan sencilla como migrar a hidrolavadoras en algunos espacios para limpieza de áreas y servicios. Nos ha dado y nos ha resultado unos consumos un poquito más reducidos, y sobre todo la parte que es súper necesaria, infalible, es hacer cultura de ahorro de agua, que nos duela ver una gotera. Son ejemplos muy pequeños, muy puntuales, pero que a la larga hacen cultura. Y hacia afuera, por ejemplo, creo que difícilmente una empresa privada o una empresa única podría atribuirse un rol tan importante como es la conservación del agua. Para esto siempre habrán aliados, como fondos de agua, estará la academia, estarán fundaciones, estarán alianzas. Mientras más nos sumemos, mayor impacto tendremos. Comparte esta información con tus jefas, jefes, seres queridos, amigas, amigos. Todavía estamos a tiempo, pero necesitamos empezar en este momento y sumar la mayor cantidad de aliados. Por eso vamos a contarte de una iniciativa que premia a jóvenes por proponer soluciones a los retos que enfrentamos en relación al agua en nuestro país. Pero antes, ahondemos más sobre la solución que nos da la permacultura para el tratamiento de aguas residuales, ya que este también es un tema muy mal manejado con terribles consecuencias para nuestro planeta y nuestra salud.
diseñamos y construimos sistemas de tratamiento de aguas residuales utilizando un sistema que se llama vermifiltro. El vermifiltro es un sistema de tratamiento que trata las aguas con lombrices, ¿sí? Es un sistema aeróbico y es un sistema súper interesante porque, digamos, no produce malos olores como los sistemas anaeróbicos de tratamiento, y una de sus principales ventajas es que no produce lodos anaeróbicos, porque la mayoría de plantas de tratamiento, como por ejemplo las piscinas de oxidación, los pozos sépticos, producen lodos anaeróbicos que necesitan un tratamiento posterior, ¿sí? Y eso en muchos lugares es un problema, ¿no? O sea, estos lodos siempre son un problema porque tienes que llevarlos a unos lechos de secado, y muchas veces en Ecuador, por ejemplo, cuando se vacían pozos sépticos, no se les da un tratamiento adecuado. La permacultura propone que todos tengamos sistemas que traten el agua contaminada, es decir, que se cierre su ciclo imitando el funcionamiento natural del agua, antes de que llegue a ríos o quebradas. Este sistema de tratamiento podría ser utilizado en cualquier ciudad o construcción. Si no existiera tanto cemento en las ciudades, el agua podría filtrarse en la tierra y el mismo ecosistema se encargaría de tratar el agua. Pero como esto no sucede, se podrían aplicar estas tecnologías basadas en la naturaleza en nuevos espacios. Entonces la ventaja principal de los vermifiltros es que no generan estos lodos, sino generan humus de lombriz. Y el humus de lombriz es un excelente abono orgánico que puedes utilizar en la agricultura. Es un abono además seguro, ¿sí? Es un abono que si lo manejas de manera apropiada, no tienes, digamos, riesgos de contaminación ni de parásitos, si se lo maneja de una manera apropiada, ¿no? Entonces, esta es una ventaja enorme que tienen estos sistemas de tratamiento, que no desperdicias los residuos, sino que los puedes en los cultivos, ¿no? Ese es uno de los sistemas que construimos, y muchas veces también cuando queremos que el agua sea, digamos, de mejor calidad, después del vermifiltro instalamos humedales construidos, que son sistemas de tratamiento con fitodepuración, ¿no? Entonces las plantas van depurando, digamos, los últimos contaminantes que tiene el agua, y esta agua que sale, digamos, si en un sistema, por ejemplo, de una casa, varias casas o incluso de una urbanización, tú tienes estas dos fases de tratamiento, ¿no? El vermifiltro y el humedal artificial. La calidad del agua que sale de estos sistemas sobrepasa la norma ambiental ecuatoriana, ¿no? Si te interesa el concepto de plantas de tratamiento naturales, te dejamos las redes de Yacunina, donde podrás aprender más. Yacunina es un ejemplo de cómo existen empresas que pueden prevenir el impacto negativo que las actividades tienen en la naturaleza y los recursos. Y justamente existe una iniciativa que apoya a jóvenes para encontrar soluciones a los retos hídricos. Pero antes, dijimos que la organización social puede generar cambios. El agua tiene una intrínseca relación con toda actividad humana y productiva, como lo hemos mencionado. Es por esto que al ser un recurso vital existe incertidumbre y miedo por parte de muchas comunidades sobre cómo ciertas actividades pueden contaminarla. En estas décadas, en nuestro país existe una fuerte lucha social por defender este recurso de actividades extractivistas. Aunque toda actividad que realizamos puede contaminar el agua, existen algunos cuya intensidad puede ser más fuerte. A continuación, escuchamos a Pablo Piedra, quien es abogado ambiental de Fierro Urco, organización que tiene como objetivo defender al páramo de Fierro Urco de la minería. Insisto, hacer minería en un páramo es algo psicótico, es algo realmente equivalente a lo que un psicópata hace cuando quita la vida, porque no se puede, el páramo es una capa vegetal fina que existe ahí en el suelo. En el momento de hacer un hueco se acaba el páramo y se acaba ese ecosistema que capta el agua en sus diferentes estados y luego lo distribuye montaña abajo. Entonces, se lo ha denominado una estrella hídrica porque desde los páramos de Fierro Urco y de Tío Loma nacen 4 cuencas hídricas que son de vital importancia para la provincia de El Oro, Loja y Zamora. De hecho, la cuenca del Jubones tiene unos principales nacimientos en Fierro Urco. La cuenca del Jubones es la que riega gran parte de la provincia del Oro y gran parte de los cultivos de agroexportación del país, ¿no? Entonces, eso por un lado. De ahí está la cuenca del río Catamayo, la cuenca del río Santiago y la cuenca del río Puyango. Esto hace que Fierro Urco
se la conozca como una estrella hídrica, y además una estrella hídrica que abastece de agua no solo al Cantón Loja, no solo a la provincia de Loja, no solo a la provincia de Loro, Loja y Zamora. Te decía, Loja es una ciudad donde el agua potable ha sido un problema constante. Entonces, cuando tú le dices a una persona que no ha tenido agua en su casa por una semana, de que hay una empresa minera que quiere destruir las fuentes de agua, la persona entiende, porque si nos quedamos un día sin agua, vaya a ver el problema que es para una persona. Imagínate 2, 3, 4 días, imagínate una semana, imagínate que tus hijos, que tus nietos a futuro no puedan vivir en una ciudad que tengan una constante fuente de agua. Eso ya es problemática. Entonces eso permite a la gente un poco entender y valorar mucho más de este recurso. Si nos falta el recurso, nos duele. Te decíamos que el agua no es un recurso inagotable, y es verdad. Loja ha sido una provincia con grandes sequías, por eso la necesidad de proteger el páramo de cualquier actividad que pudiera afectarlo. Es crucial para nuestra sobrevivencia tomar conciencia de lo importante de cuidar este recurso ahora, antes de que nos falte. Y esta es una acción colectiva, no solo del sector público, o la empresa o los individuos, pero de todos en su conjunto. Ahora sí, te contamos del Junior Water Prize of Ecuador. El Junior Water Prize of Ecuador busca apoyar a jóvenes ecuatorianos para que encuentren soluciones a los grandes problemas en referencia al agua que encontramos en las ciudades y en el entorno del Ecuador. Se realiza una convocatoria para que jóvenes de 15 a 20 años generen proyectos para el manejo sostenible del agua. El ganador representa a Ecuador en Estocolmo, en el Stockholm Junior Water Prize, competencia en la que participa con otros 43 países del mundo. Este concurso es catalogado como los premios Nobel de Jóvenes por el Agua. Te cuento sobre los jóvenes ganadores de nuestras ediciones. Abelina de la Torre generó un proyecto para la reutilización del agua del desamargado de chochos en cultivos justamente de chochos. Andrés López desarrolló un proyecto de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales, el cual inclusive fue implementado en una comunidad de la provincia de Imbabura. Posteriormente, Andrea Pinto desarrolló un proyecto de bardas que detenían la afluencia de plástico a los océanos. Y este 2022, Matías Canching será quien represente a Ecuador. Matías desarrolló su proyecto para la detección de agua clandestina. Síguenos en las redes sociales del concurso Junior Water Prize of Ecuador. Tu apoyo es importante para nuestros jóvenes ecuatorianos. Mi nombre es Belén Vallejo y esto fue Medio Verde, un podcast en el que entendemos que el camino a una vida consciente con nuestro planeta y futuras generaciones no es perfecto. Sin embargo, creemos profundamente que la información y la comunidad pueden hacer que grandes cosas pasen. Creemos en tu poder como agente de cambio y en el poder colectivo. Para más información, vea los links de la descripción o visita nuestro Instagram.